Paulina Tamayo nació en Quito, Ecuador, en una época en la que la radio aún dictaba los sueños de las familias latinoamericanas. Desde niña, su voz fue un eco natural en el hogar, dulce, potente, con esa mezcla de inocencia y melancolía que solo poseen las almas destinadas al arte. Su madre, devota de la música tradicional ecuatoriana, la animaba a cantar en cada reunión familiar. Su padre, aunque más reservado, fue quien primero comprendió que la pequeña Paulina no solo imitaba melodías, las sentía. Con apenas 7 años, subió por primera vez a un escenario improvisado en su escuela. Aquella tarde, cuando el público rompió en aplausos, Paulina entendió, aunque aún no supiera explicarlo, que su destino estaría ligado para siempre a la canción. A los 10 años ya participaba en concursos locales, y a los 12 ganó un certamen infantil en Quito, interpretando un pasillo, ese género que más tarde sería su sello inconfundible. Su adolescencia transcurrió entre estudios, ensayos y largas caminatas por las calles coloniales de la capital, soñando con grabar un disco propio. No venía de una familia rica, pero sí de un entorno en el que la cultura y la perseverancia se valoraban por encima de todo. Cada presentación en festivales barriales era una oportunidad para crecer, para corregir, para aprender el lenguaje del público. Su timidez natural contrastaba con la fuerza que irradiaba cuando tomaba el micrófono. Una dualidad que la acompañaría toda su vida. En aquellos años 70 y 80, el panorama musical ecuatoriano estaba dominado por figuras masculinas y por los ritmos extranjeros que llegaban desde México y Argentina. Para una joven mujer quiteña, irrumpir en ese ambiente era una tarea casi imposible. Sin embargo, Paulina no se dejó intimidar. Sus primeras interpretaciones de pasillos y albazos comenzaron a llamar la atención de productores locales, quienes veían en ella algo diferente, un talento genuino, pero también una presencia escénica cálida y cercana. Su primer gran oportunidad llegó a los 15 años, cuando fue invitada a cantar en un programa de televisión regional. Aquel día, el público descubrió una voz que no solo interpretaba canciones, las transformaba en pequeñas historias. Las cámaras captaron una mirada profunda, y los espectadores sintieron que aquella adolescente transmitía la esencia misma de Ecuador. Fue así como la prensa empezó a referirse a ella como la voz dulce del Ecuador, un apodo que la acompañaría durante décadas. Mientras otros jóvenes soñaban con estudiar en el extranjero, Paulina decidió quedarse en su tierra. «Quiero cantar para mi gente», solía decir, convencida de que su misión era rescatar la identidad nacional a través de la música. Ingresó al Conservatorio Nacional, donde perfeccionó su técnica vocal y aprendió teoría musical, pero nunca perdió la espontaneidad que la caracterizaba. Su maestro de canto, sorprendido por su oído absoluto, la animó a componer sus propias canciones, aunque en ese momento ella aún dudaba de poder escribir letras que estuvieran a la altura de lo que sentía. Fuera del aula, su vida no era fácil. Las giras por pueblos pequeños significaban viajar largas distancias en buses destartalados, enfrentarse a escenarios improvisados y a veces cantar sin micrófono. Pero ella jamás se quejaba. Cada aplauso, cada lágrima del público era una recompensa suficiente. En esos viajes descubrió la profundidad del alma popular ecuatoriana, sus alegrías, sus penas, su orgullo, elementos que luego impregnarían todo su repertorio. Durante su juventud también enfrentó los primeros dilemas de la fama incipiente. Algunos querían moldearla según los estándares comerciales del momento. Vestidos más llamativos, canciones en otros géneros, una imagen más moderna. Paulina, sin embargo, se mantuvo fiel a su esencia. «No quiero cantar lo que no siento», respondió en más de una entrevista, demostrando una madurez inusual para su edad. A los 20 años ya era una figura reconocida en la radio nacional. Su voz comenzaba a cruzar fronteras, sonando en emisoras de Colombia y Perú. Cada paso parecía guiado por una intuición infalible, la de una mujer que sabía quién era y hacia dónde quería ir, incluso en un mundo dominado por las modas pasajeras. Cuando Paulina Tamayo grabó su primer disco profesional,
El Ecuador musical no imaginaba que estaban haciendo una de sus voces más icónicas. A comienzos de los años 80, la joven artista se presentó en estudios modestos, con más pasión que recursos, para registrar canciones que hoy son consideradas himnos populares. El álbum, compuesto principalmente por Pasillos y San Juanitos, fue una carta de amor a su tierra. Cada nota respiraba nostalgia, identidad y una devoción absoluta por el arte nacional. El éxito fue inmediato. Las emisoras comenzaron a difundir su música, y los críticos coincidieron en una afirmación que se repetiría durante décadas. Paulina Tamayo no solo canta, transmite el alma del Ecuador. Su voz tenía una claridad que rozaba lo místico, un vibrato inconfundible y una capacidad interpretativa capaz de emocionar hasta a los más escépticos. En un país donde los géneros tradicionales comenzaban a ceder ante el pop internacional, ella se convirtió en el símbolo de resistencia cultural. A partir de ese momento, su carrera tomó un ritmo vertiginoso. Participó en festivales internacionales representando al Ecuador, compartiendo escenario con figuras de renombre latinoamericano. Su presencia imponente y su carisma natural la hicieron destacar entre artistas de México, Perú y Colombia. No tardó en ser reconocida como una de las grandes intérpretes de la música romántica andina. Durante los años 90, su nombre se consolidó definitivamente. Paulina llenaba teatros, era invitada a programas de televisión nacionales e internacionales, y su rostro se volvió familiar para millones de ecuatorianos. Pero lo más admirable era su coherencia. Nunca abandonó su esencia, ni siquiera cuando los productores le propusieron incursionar en géneros más comerciales para conquistar mercados extranjeros. No quiero perder mi raíz. Mi canto nace de la tierra donde nací, decía con serenidad. Su repertorio se amplió con el tiempo, abarcando boleros, valses, baladas y composiciones inéditas que exploraban las emociones humanas con una sensibilidad extraordinaria. Canciones como Te esperaré siempre, Amor de mi vida o Por ti, Ecuador, se convirtieron en clásicos, interpretadas en celebraciones, despedidas y serenatas. Cada interpretación suya tenía el poder de detener el tiempo, como si las emociones más profundas encontraran voz en ella. Más allá de los escenarios, Paulina también fue una pionera en la defensa de los derechos de los artistas locales. Participó activamente en campañas para visibilizar la música nacional, apoyó a jóvenes talentos y promovió la inclusión de repertorios ecuatorianos en las radios. En entrevistas, insistía en que la fama no tiene sentido si no se comparte con los demás. Su humildad contrastaba con su grandeza artística, y eso la hacía aún más querida. En los años 2000, cuando la industria musical atravesaba cambios drásticos con la llegada de la era digital, Paulina se reinventó. Grabó discos con arreglos modernos, colaboró con orquestas sinfónicas y lanzó producciones acústicas que mostraban la pureza de su voz sin artificios. Su presencia en redes sociales acercó a nuevas generaciones que quizá no habían crecido escuchándola, pero que la descubrieron como un tesoro nacional. Los homenajes comenzaron a llegar. En múltiples ocasiones fue declarada embajadora cultural del Ecuador. Recibió condecoraciones estatales y fue reconocida por instituciones artísticas y educativas. Sin embargo, ella siempre restó importancia a los premios. El mejor reconocimiento es cuando una persona se me acerca con lágrimas en los ojos y me dice que una canción mía la acompañó en un momento difícil. Afirmaba con esa calma que solo tienen los artistas que comprenden su propósito. Pero no todo fue todo triunfos. La fama también trajo soledad, sacrificios y exigencias que pocas personas soportarían. Viajes constantes, largas ausencias del hogar y la presión de mantener siempre la perfección vocal la marcaron profundamente. Detrás de cada sonrisa en el escenario, había una mujer que aprendió a lidiar con el peso de la responsabilidad de ser la voz de un país. Su trayectoria, sin embargo, nunca perdió su brillo. A sus 60 años, Paulina Tamayo puede mirar atrás y saber que ha construido una carrera sin escándalos, basada en el talento y el respeto. Es una de las pocas artistas que ha logrado trascender generaciones, uniendo a padres,
hijos y abuelos en torno a la misma emoción. Y aunque su vida profesional está escrita en los libros de oro de la música ecuatoriana, su vida personal guarda aún capítulos no contados. Durante décadas, la prensa especuló sobre sus relaciones, sus amores y las razones por las cuales mantenía tanto hermetismo sobre su intimidad. Esa reserva, que muchos interpretaron como timidez, escondía una historia que solo ella podía contar. A pesar de su fama y del cariño incondicional del público, Paulina Tamayo siempre fue una mujer discreta cuando se trataba de su vida privada. Durante muchos años, los medios intentaron descubrir quién compartía su corazón, pero ella supo guardar silencio con una elegancia que desarmaba cualquier intento de curiosidad. Mi vida está en mis canciones, decía en entrevistas, y era cierto. Cada verso, cada pasillo melancólico, escondía fragmentos de su historia sentimental. En los primeros años de su carrera, Paulina se enamoró profundamente de un músico con quien compartía escenario en giras nacionales. Era un amor sincero, pero también complicado. Ambos estaban comenzando sus carreras y la distancia, esas interminables giras, los compromisos, los horarios opuestos, terminó separándolos. Esa ruptura dejó una huella duradera en ella. Muchos creen que de esa experiencia nacieron algunos de sus temas más nostálgicos, donde la voz de Paulina parece quebrarse justo antes del final, como si el recuerdo aún doliera. Tiempo después, conoció al hombre que se convertiría en su esposo, un empresario ecuatoriano que se mantenía lejos del mundo del espectáculo. Juntos formaron una familia estable y amorosa, criando a 2 hijos que se convirtieron en su mayor orgullo. Aunque su esposo prefería mantenerse fuera de los focos, fue un apoyo fundamental en la carrera de Paulina. Acompañó sus giras, la ayudó a organizar sus producciones, y fue testigo silencioso de su ascenso. En una entrevista de los años 2000, ella declaró: «He podido cantar tranquila porque sé que, al bajar del escenario, hay alguien que me espera con amor y sin exigencias». Sus hijos crecieron viendo a su madre convertida en símbolo nacional, pero dentro del hogar la conocían simplemente como mamá. Paulina procuró que tuvieran una infancia normal, lejos del ruido mediático. Los acompañaba a la escuela cuando no tenía compromisos, cocinaba cuando podía y llenaba la casa de música. Mi madre no hablaba de fama, recordaría años después su hijo mayor. Hablaba de esfuerzo y de humildad. Nos enseñó que el talento no tiene sentido si no va acompañado de bondad. No obstante, la vida familiar también conoció momentos difíciles. Las giras internacionales y los proyectos musicales la mantenían alejada de casa durante semanas. Hubo sacrificios inevitables. Cumpleaños a los que no pudo asistir, navidades pasadas en hoteles y una sensación constante de estar en 2 mundos al mismo tiempo. En su biografía no oficial, una amiga cercana confiesa que Paulina lloró muchas veces en camerinos vacíos antes de salir al escenario. Pero cada vez que la música comenzaba, se transformaba. Era como si la tristeza se convirtiera en fuerza. La relación con su esposo resistió los años, aunque no sin desafíos. La fama, la distancia y la intensidad emocional de una vida artística pueden desgastar cualquier matrimonio. En una entrevista reciente, Paulina confesó que amar también significa ceder, esperar, perdonar. Esa frase, pronunciada con serenidad, revelaba la madurez de quien ha vivido lo suficiente para entender que los amores verdaderos no son perfectos, sino resistentes. A lo largo de los años, circularon rumores sobre nuevas relaciones o amistades demasiado cercanas, especialmente con colegas del medio musical. Ella nunca respondió a esos comentarios. Para Paulina, el silencio fue siempre una forma de defensa y también de respeto hacia quienes formaron parte de su vida. No necesito aclarar lo que el tiempo explicará mejor que yo, dijo una vez, con una sonrisa que dejaba entrever tanto sabiduría como melancolía. Ya en su madurez, Paulina experimentó una profunda transformación interior. La maternidad, los años de escenarios y las pérdidas personales
entre ellas la muerte de algunos colegas y familiares cercanos. La llevaron a reflexionar sobre lo efímero de la vida. Comenzó a escribir letras más introspectivas, menos románticas y más filosóficas, donde hablaba del perdón, del tiempo y de los amores imposibles. En entrevistas recientes, confesó que la música fue su refugio en momentos de soledad y su manera más honesta de comunicarse cuando las palabras no bastaban. En una de sus últimas giras, sorprendió al público con una frase misteriosa: «He amado en silencio, pero he sido amada con fuerza». Aquella declaración, dicha entre canción y canción, desató una ola de especulaciones. ¿A quién se refería? ¿Era un antiguo amor? ¿Un secreto guardado durante décadas? Ni la prensa ni sus admiradores lograron descifrarlo entonces, pero todos coincidieron en que había algo profundamente auténtico en esa confesión. Lo cierto es que, a sus 60 años, Paulina Tamayo no solo es una artista consagrada, sino también una mujer que ha vivido intensamente, que ha amado, sufrido y aprendido a valorar el silencio tanto como la melodía. Detrás de su sonrisa serena hay capítulos que nunca contó públicamente, hasta ahora. Durante décadas, Paulina Tamayo fue un ejemplo de discreción. Mientras otros artistas exponían su intimidad en revistas o programas de televisión, ella mantenía un hermetismo admirable. Sus entrevistas siempre se centraban en su música, Das País y Sapulicotto. Pero el 14 de febrero de 2025, en una transmisión especial por su 60º cumpleaños, la artista decidió romper el silencio que había guardado durante más de 3 décadas. Ante millones de espectadores, pronunció las palabras que estremecieron a todo Ecuador. La persona más importante de mi vida no fue un amor pasajero, ni un compañero de escenario. Fue alguien que me enseñó lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Los minutos siguientes fueron pura emoción. La intérprete de Amor Eterno respiró hondo, tomó una pausa y, con la voz ligeramente quebrada, añadió: «Durante muchos años oculté esta parte de mi historia porque temía que el público no lo entendiera. Hoy, con la serenidad que dan los años, puedo decirlo. La persona secreta en mi vida fue mi mejor amiga, mi confidente, mi inspiración». La revelación cayó como un relámpago. No se trataba de un romance clandestino con algún músico ni de una relación con una figura pública, como tantos habían especulado. Era una historia de amor en su forma más pura y silenciosa. La amistad profunda y eterna con una mujer que había estado a su lado desde el inicio de su carrera. Su nombre, María Eugenia, una profesora de música que la había acompañado desde sus primeros años en el conservatorio. Paulina explicó que conoció a María Eugenia cuando apenas tenía 15 años. Ella era su mentora, pero pronto se convirtió en algo más, una guía espiritual, una hermana del alma. Cuando nadie creía en mí, ella estaba ahí, empujándome a seguir, enseñándome a confiar en mi voz y en mi destino, recordó entre lágrimas. Sin embargo, lo que pocos se sabían era que esa amistad fue también su refugio emocional durante los momentos más difíciles de su vida matrimonial. María Eugenia permaneció en la sombra, rechazando entrevistas y evitando protagonismo. Fue quien escribió junto a Paulina algunas de sus letras más conmovedoras y quien le inspiró canciones como Te debo tanto y Silencio en el alma. En su confesión televisiva, Paulina reconoció que hubo una conexión más allá de las palabras. A veces la vida te une con alguien no por destino romántico, sino por destino espiritual. Y en mi caso, ese lazo fue indestructible. La noticia dividió opiniones. Algunos admiradores se sintieron sorprendidos, otros profundamente conmovidos. Los medios hablaron de la revelación más humana de Paulina Tamayo, destacando el coraje con el que la artista había mostrado su vulnerabilidad. Ella, por su parte, aclaró que no buscaba causar polémica, sino cerrar un ciclo. Quise contar esta verdad porque callarla sería negar una parte esencial de mi historia. María Eugenia es y será siempre la persona que más marcó mi vida. Después de esa declaración, muchos entendieron el verdadero significado de algunas de sus canciones. Temas como Cuando calla el corazón o Tarde de lluvia
que durante años fueron interpretados como historias de amor romántico, cobraron un sentido diferente. Eran homenajes a la complicidad, a la lealtad y al afecto que trasciende las etiquetas. Paulina también reveló que María Eugenia había fallecido en 2019, víctima de una enfermedad que enfrentó en silencio. La artista confesó que esa pérdida fue uno de los golpes más duros que ha vivido. Sentí que se me apagaba la mitad del alma. Desde entonces, cada vez que canto, siento que ella está conmigo. Su voz está en la mía, su fuerza me acompaña. El público lloró con ella. La transmisión se volvió viral en redes sociales. Cientos de artistas y periodistas destacaron la honestidad del testimonio y la profundidad con la que Tamayo redefinió el concepto de amor. No era un amor prohibido ni escandaloso, sino un lazo que había trascendido el tiempo, la fama y la muerte. Esa noche, mientras interpretaba su tema Gracias por tanto, Paulina cerró los ojos y dijo al micrófono: He pasado 60 años tratando de entender el amor. Hoy sé que amar es recordar sin dolor. Fue un cierre perfecto, digno de una artista que siempre supo transformar la emoción en arte. Con aquella confesión, Paulina Tamayo no solo reveló la identidad de la persona más importante de su vida, sino también el mensaje más profundo de su carrera. Que el amor verdadero no necesita ser gritado, solo sentido. Hoy, a sus 60 años, continúa cantando con la misma pasión que la hizo famosa, pero con una paz interior que antes no conocía. Su historia no es solo la de una artista legendaria, sino la de una mujer que aprendió que el silencio también puede ser una forma de amor.